Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de continuar, no olviden suscribirse y compartirlo. Muchas gracias. La noche que desató el tema del que todo el mundo habla empezó como tantas otras: una alfombra discreta, un evento cerrado, flashes controlados y un puñado de cámaras esperando el instante perfecto. Hande Erçel, después de una jornada agotadora de rodaje y reuniones creativas, asistió a una celebración privada. Iba con el gesto cansado, sereno, ese temple que le conocemos cuando intenta resguardar un poco de su espacio. Afuera, sin embargo, el clima era otro. Un grupo de reporteros de farándula aguardaba con insistencia, ansiosos por arrancarle una frase que explotara en titulares a la mañana siguiente. Según testigos, el intercambio comenzó con preguntas repetidas, formuladas una y otra vez. Hande sonrió con cortesía, pero estaba claro que esa noche no quería hablar. El cansancio podía leerse en sus ojos. Cuando intentó avanzar hacia el automóvil que la esperaba, la insistencia se volvió presión. Hubo pasos al mismo tiempo, una cámara demasiado cerca, una pregunta subida de tono. En el vídeo que luego circularía por redes, se la ve acelerar el paso, abrir la puerta del coche y, justo en ese punto, se escucha un cruce de palabras que tensa la escena. Pocas horas después, las imágenes subieron como espuma en las plataformas y despertaron un coro de comentarios. Fue entonces cuando Kerem Bürsin rompió su silencio. No con una declaración grandilocuente, sino con un mensaje firme, directo, que no admitía interpretaciones: no pueden tratar a mi esposa así. Todos tenemos un límite. Esa frase, repetida en bucles de vídeo, se volvió la cita más compartida del día. El gesto sorprendió a muchos porque Kerem suele mantener una relación respetuosa con la prensa, responde cuando puede, evita los roces y prefiere que el foco esté en su trabajo. Pero esta vez, ver a Hande forzada por la insistencia cambió el tono de la conversación. En cuestión de horas, la escena se convirtió en tema central del mundo del entretenimiento. Algunos usuarios recalcaron que la fama no obliga a responder cada pregunta en todo momento, y que decir no también debe ser una opción válida. Otros, desde el lado del oficio, subrayaron la necesidad de un lenguaje más sensible, una distancia prudente, una frontera clara para no transformar cada salida en un interrogatorio invasivo. El debate tomó impulso porque no era un simple choque de egos, sino un espejo de una dinámica que se repite con distintas caras y distintos nombres. Mientras la conversación se prendía fuego en las redes, Hande no emitió un comunicado formal. Personas de su entorno aseguran que lo vivido le dejó un sabor amargo, pero que no quiere agrandar la bola. Prefiere, dicen, volver a la sala de ensayo, al set, a los guiones que la esperan. Quiere que el tema se enfríe. La conocen, cuando las aguas se enturbian, se refugia en la disciplina del trabajo. Aún así, los gestos cuentan, y que haya optado por el silencio no significa que lo ocurrido no la haya afectado. Las fuentes coinciden en que la situación le pareció injusta e innecesaria, y que confía en que los límites puedan aprenderse sin necesidad de nuevas escenas. Del lado de Kerem, la reacción fue leída como un acto de protección sin exageración. Quienes lo han visto en rodaje y promoción saben que no es de subir la voz, y que suele apagar el fuego con paciencia. Pero hay líneas que no está dispuesto a cruzar, y que toquen a su esposa es una de ellas. Sus seguidores celebraron la claridad del mensaje, lo llamaron contundente pero medido, y llenaron las redes de muestras de apoyo. La idea de que poner un alto con respeto también educa a la audiencia y a la industria se repitió una y otra vez. En las redacciones, cuentan, hubo reuniones internas. No en todas, por supuesto, pero sí en algunas. Se habrían revisado protocolos, se habrían recordado códigos, se habría hecho hincapié en el trato en salidas nocturnas, en jornadas posteriores a rodajes largos, en esos momentos en que la paciencia está más corta y la tentación de forzar el titular es mayor. La reflexión no quedó en la superficie. Varios editores reconocen que la competencia feroz por ser el primero en publicar empuja a veces a traspasar límites que deberían ser sagrados. Detrás del telón, el eco del incidente no se quedó en esa puerta y ese automóvil. Personas del círculo íntimo de Kerem aseguran que él no solo se enfadó por esa noche, sino por la frecuencia con que metáforas similares aparecen en su vida y en la de sus colegas. Les habría dicho que lo lamenta por Hande y por muchas actrices que en el juego del espectáculo enfrentan con más frecuencia ciertos tipos de presión. No es que los actores estén a salvo.
Es que, según él, se vuelve más áspero cuando el foco cae sobre las mujeres, cuando se intenta leerles en la cara lo que no han dicho, cuando se les exigen respuestas emocionales como prueba de autenticidad. Para Kerem, la industria debería levantar la mano de forma colectiva y marcar un antes y un después. En los días siguientes, Ande optó por mantenerse lejos de eventos concurridos. No fue un retiro dramático, más bien una pausa prudente. Se concentró en cerrar escenas pendientes, en pulir detalles de una campaña, en revisar propuestas nuevas. Sus compañeros de elenco la arroparon, confiados en que su profesionalismo volverá a poner todo en su sitio. Nadie la imagina renunciando a sus metas por un mal momento, al contrario, esa determinación silenciosa es parte del motivo por el que el público la sigue. Las voces de apoyo no vinieron solo del fandom. Gente de la industria, actores y actrices con experiencia en alfombras y pasillos de backstage, comentaron en privado que episodios como este no son extraños. Algunos confesaron que, por no amplificar la tensión, suelen callar. La frase de Kerem les hizo pensar si ha llegado el tiempo de decir basta sin romper puentes. No se trata de silenciar preguntas, sino de retomar un pacto de cordialidad donde las reglas estén claras para todos. En paralelo, periodistas de espectáculo ofrecieron su propia lectura. Algunos recordaron que también soportan reacciones duras, empujones verbales y silencios que se sienten como puertas en la cara. Pero el denominador común en muchas conversaciones fue el mismo: el respeto tiene que ser la base. Ni preguntas a gritos ni respuestas a gritos. Ni cámaras pegadas a la cara ni desaires humillantes. Un diálogo que no convierta cada encuentro en un combate. Con el correr de los días, el tema dejó de ser una chispa y se volvió materia de análisis. ¿Por qué se repiten tensiones como esta? La respuesta que suena en los pasillos es conocida: la urgencia por la primicia y el algoritmo que premia lo escandaloso hacen que algunos busquen atajos. A la par, hay un consenso que crece: en jornadas especiales o tras maratones de trabajo conviene sumar cuidado, no presión. El gesto de Kerem, dicen muchos, puede ser bisagra. Una forma de empoderar a quienes han pasado por lo mismo y preferían tragar en silencio. Entre los allegados a Ande circula una reflexión que, de tan simple, no necesita adornos. Ella no quiere que esto se convierta en un asunto personal. Cree en el respeto y en el derecho a poner límites sin tener que explicarlos 10 veces. Compartió, dicen, una idea que resume su postura: quiero que hablen de mí por mi trabajo, no por invadir mi privacidad. Esa frase, más íntima que altisonante, explica por qué ha esquivado polémicas innecesarias y por qué aún ahora prefiere correr el foco hacia los proyectos que vienen. Kerem, por su parte, no afloja en su convicción. No va a tolerar lo que considere una falta de respeto hacia su esposa. La suya no es una guerra abierta con la prensa, es más bien una línea clara: preguntar sí, presionar hasta el maltrato no. Sus fans le respondieron con mensajes que repetían la misma sintonía. Ojalá hubiera más claridad para evitar que lo normal se vuelva tóxico. Para ellos el tema va más allá de un roce conyugal, se trata de una cuestión de dignidad que, si se atiende a tiempo, mejora el clima para todos. La conversación, así, se desplazó hacia la pregunta que importa: ¿qué se puede hacer para que el vínculo entre celebridades y medios se asiente sobre una base más sana? Desde códigos de distancia mínima hasta recordatorios de horarios recomendables para preguntar, las ideas fueron desfilando. Algunas productoras se mostraron dispuestas a colaborar en guías comunes, y hay quienes sugieren instancias de capacitación rápida para equipos en calle, orientadas a la empatía en situaciones de cansancio y estrés. Entretanto, la vida cotidiana de Kerem Bürsin y Hande Erçel siguió su curso. Entrenamientos, lecturas de guión, reuniones de trabajo, una tarde de descanso que se escapó entre cafés y risas en privado. No hubo dramatismos. Hubo sí una determinación silenciosa de no permitir que un vídeo defina quiénes son. Esa calma, dicen los que los conocen, es un modo de ganar sin pelear, mantener la compostura hasta que el ruido se apague solo. Al margen del vendaval, quedó una certeza que muchos rescatan. Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la ética periodística y del derecho de cada figura pública a reservarse momentos y límites. La fama no borra la condición humana. Y en esa obviedad, que a veces se pierde entre flashes, se cifra la posibilidad de que las cosas cambien. No faltaron quienes interpretaron el estallido como una exageración.
Pero incluso entre voces críticas se repitió una concesión: la insistencia que incomoda no vende mejor, apenas deja un sabor rancio. Las entrevistas que valen son las que se consiguen con paciencia, con un clima de confianza. Y el público, que ya no se traga cualquier cosa, premia con su atención a quien no cruza la línea. Para Ande, la brújula sigue siendo la misma. Quiere que el centro de la escena lo ocupen los proyectos que prepara, las historias que quiere contar. Tiene claro que nada de esto debe frenar sus planes. Para Kerem, la firmeza no es furia, es claridad. Defender a quien ama y fijar la frontera que considera justa no necesita más ruido. Lo dijo una sola vez y bastó. No pueden tratar a mi esposa así. Todos tenemos un límite. La frase resonó porque tocó un punto sensible y al mismo tiempo sencillo. Quizá con el paso de los días, el episodio quede como una anécdota que sirvió para ordenar ideas. Tal vez se convierta en un antes y un después, un recordatorio de que el brillo del espectáculo no autoriza a nadie a olvidar lo básico. Por ahora, lo que queda es la imagen de Ande cerrando la puerta del coche con un suspiro, la sombra de un cansancio que merece descanso, y la voz de Kerem trazando una línea nítida. A partir de ahí el resto dependerá de la voluntad de cada actor de este juego, celebridades, periodistas, equipos, público, para elegir el respeto como punto de partida. Esto ha sido todo por hoy en Escándalos de Series Turcas. Si les gustó, suscríbanse al canal y compartan el vídeo. Hasta la próxima.